Bueno, para comenzar entonces, vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, para ver. Amante Padre, que moras en lo alto y sublime de los cielos, te pedimos, Señor, que nos ilumines con tu Santo Espíritu, Dios, ahora al estudiar algo que es bastante relacionado con tu palabra, Señor. Quédate en esta hora con Mariana, con Carol, con Ronald, con Nelson, con Tete, con todos los que estarán, que aún faltan por llegar o con los que han estado, Señor. Y entregamos cada una de nuestras peticiones en tus manos para que tú las escuches y respondas conforme a tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como ya saben, esto lo vamos a subir. Carol. Bueno, digamos que hoy el título como tal en general de lo que vamos a ver hoy es las evidencias arqueológicas que pueden, y bueno, que existen de la Biblia. Entonces empiezo no con una pregunta, sino compartiéndoles pantalla de algo que investigué. La pregunta la vamos a hacer a mitad de lo que hoy les voy a explicar. Y hoy sí les traje una exposición, hoy sí les traje imágenes como para que vean más, porque pues de eso se trata. Las evidencias arqueológicas de la Biblia, y resulta que vamos a hablar tanto las que hay en el Antiguo como las que hay en el Nuevo Testamento. Todos me están escuchando, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces Sí. vamos a comenzar. Resulta que la primera que a algunos ya se las había comentado en una anterior reunión, sucedió en un yacimiento arqueológico en Galilea, Israel, llamado Tentán. No sé si lo han escuchado. Resulta que esto sucedió el 21 de julio de 1993. Unos excavadores dirigidos por el doctor Abraham Biram, no sé si así se diga realmente, hallaron precisamente en este lugar, en Teldán, una estela, se las puse ahí, pues es la de la esquina, es una estela en basalto. Como lo ven, pues claramente no es completa, no está completa. Sin embargo, resulta que lo interesante es que hallaron ahí dos frases súper curiosas. Bueno, esta estela hacía parte de un muro y resulta que las frases súper curiosas era que mencionaban al rey de Israel y mencionaban la casa de David. Y porque esto es súper interesante y una evidencia bastante, diría yo, de bastante importancia. Porque resulta que los críticos de la Biblia, muchos han como, bueno, burlado su esencia como tal, sus historias, sus personajes, porque lo consideran como mitos. Entre ellos decían que el rey David nunca había existido. ¿Por qué? Porque en ningún otro documento que no fuera la Biblia, David era mencionado como el rey de Israel, y pues se supone que era el rey de Israel, ¿sí? Una persona súper importante. Entonces, se imagina uno que en otros tipos de textos o documentos debiera haberse pues encontrado algo acerca de él. Y pues bueno, por muchos años como que se mantuvo esta mofa pues hacia las historias bíblicas y en especial hacia la historia de David, pero en este año 1993 con este descubrimiento como que todos quedaron, uy, qué interesante, ¿no? Entonces, bueno, una de las evidencias interesantes. Como segunda evidencia del Antiguo Testamento, les presento el cilindro de Nabucodonosor. ¿Quiénes estuvieron el sábado pasado? Solo Carol, Mariana no pudo estar. Bueno, les comento que el sábado pasado vimos acerca de un personaje también muy importante en la Biblia llamado Daniel. No sé si lo han escuchado. ¿Sí? ¿Alguna vez, no? Bueno, resulta que Daniel, el sábado pasado estudiamos que tuvo un sueño que le descifró al rey de Babilonia y en ese sueño estaba literal predicho
todos los reinos que surgirían a partir de Babilonia, hasta cuando Jesús viniera. Entonces, súper interesante. Para los que se hayan perdido esa clase, los animo a verlo aquí, precisamente en el canal que abrí. Y tiene como título El futuro del mundo predicho, si no estoy mal. Entonces, pues para que lo vean y lo analicen bien, como 35 minutos. Bueno, y resulta que, como ya les decía, el rey de Babilonia se llamaba Nabucodonosor. Este cilindro es escrito precisamente por este famoso rey, pues, de este imperio, bueno, emperador, como sea, y él describe las reparaciones de 3 templos: el santuario del dios lunar Sin en Harán, el de la diosa guerrera Anunitu en Sipar y el del dios solar Shamash en Sipar. Los babilonios, de hecho, eran bastante, en sus creencias, eran politeístas, ¿sí? Entonces, súper interesante porque, pues, aquí Nabucodonosor, rey de Babilonia, que lo menciona la Biblia, es también mencionado en este cilindro. Entonces, bueno, una evidencia súper interesante. Hay otra que también me llamó mucho la atención y es el cilindro de Ciro. ¿Se han escuchado alguna vez acerca de Ciro el Grande? Ciro el Grande, pues para los curiosos que lo investiguen, era un persa que precisamente fue el que conquistó Babilonia, cosa que ya estaba predicha en ese sueño del que les hablo que Daniel tuvo, que por favor vean el video para los que quieren. De hecho, este sábado que viene vamos a ver, como quien dice, la segunda parte de eso, no del sueño, sino porque tiene que ver y lo complementa con ese sueño, pues, del futuro del mundo predicho. Resulta que Ciro, que precisamente conquistó Babilonia, en este cilindro que se encontró, él menciona esa conquista que él hizo, pues, en Babilonia, y también da las medidas políticas que iban a venir ya con su mandato, pues. Y resulta que lo súper interesante es que, bueno, yo averiguando acerca de esto, es súper importante este cilindro que se encontró y vamos a ver por qué. Mariana, ¿lo puedes leer, el cuadrito amarillo que se encuentra ahí? Ya. Derechos para los esclavos. El cilindro data del 539 antes de la era cristiana, cuando el rey de Persia, Ciro, conquistó Babilonia, el antiguo reino de Nabucodonosor y Baltasar, y decreta en escritura cuneiforme que se permitirá a los pueblos esclavizados por ese reino, entre ellos los judíos, volver a sus respectivas patrias y venerar a sus dioses particulares. Listo, gracias, Mariana. Entonces veamos que incluso está en estos momentos expuesto en un museo de Londres, si no estoy mal, y es como bastante emblemático porque hasta habla, pues, de lo que Mariana acaba de mencionar. Entonces, pues, súper interesante. ¿Y qué lo hace interesante? Que precisamente la Biblia menciona a Ciro el Grande en el libro de Daniel, los capítulos 5 y 6, el versículo 28. Entonces, para los que quieran, allí específicamente se encuentra mencionado este importante rey que conquistó Babilonia. De nuevo, la arqueología, como se dice, nos dice definitivamente es real este libro. Y termino con un hallazgo súper importante. Yo diría que el más importante del siglo XX. Y fue un hallazgo que se hizo en Qumran, así se llama. Cerca, Qumran, bueno, ahí les puse el mapa, queda a orillas, pues, del Mar Muerto. Lo que hizo tan famoso este lugar es que allí hay como cuevas. Y en esas cuevas se encontraron los famosos rollos del Mar Muerto. No sé si en algún momento los han escuchado. Yo no sabía esta historia, la desconocía completamente. Hoy analizando bien y viendo videos y, bueno, por cierto, leyendo este libro, que yo sé que pues no es que le esté haciendo publicidad, pero es de donde estoy sacando la información. Muy interesante. Resulta que esta historia es súper curiosa, ya se las cuento.
Entre los años 1946 y 1947, dos jóvenes llamados Yuma y Mohammededdin, que no sé si así se pronuncia, ellos eran beduinos, o sea, árabes. Resulta que ellos tenían unas ovejas, cuidaban ovejas, y una de las ovejas se les escapó. Y resulta que cuando se van, pues, como quien dice, a buscar a esa oveja, encuentran en una de esas cuevas, bueno, le tiran, para que la oveja saliera, le tiran una piedra dentro de una cueva porque se había metido allí la oveja. Y cuando le tiran una piedra, en vez de escuchar el eco de la cueva, ellos lo que escucharon fue que se partió algo. Entonces ya fue muy curioso, entraron a ver qué había pasado, qué se había partido, por qué había sonado así. Y efectivamente encontraron, si no estoy mal, como 7 rollos, pero pues ellos, imagínense, ni idea que fueran tan importantes. Los vendieron, después de eso ya empezaron a investigar como tal estos rollos que eran súper importantes. Total, eran rollos de la Biblia, eran manuscritos bíblicos que eran súper antiguos. Lo más importante del hallazgo es esto que puse aquí en el cuadrito amarillo de la parte superior, es que lo más importante de este hallazgo es que en su mayoría estos textos datan de los años 250 antes de Cristo y 66 después de Cristo. Lo que quiere decir que es bastante, o sea, son bastante antiguos, ¿sí? Por eso los hacen pues súper importantes. ¿Por qué también es importante? Ya les digo pues bien lo que se hace allí. Son importantes porque resulta que, como habíamos visto, Mariana, Carol, que estuvieron el miércoles pasado, lo de los masoretas y lo de los talmudistas, ¿cierto? Cuando ellos transcribían la Biblia, resulta que en ese tiempo se llegó a pensar precisamente que ellos habían cambiado muchas cosas de la Biblia. Se llegó a pensar que ellos de pronto cambiaron palabras, ocultaron otras, cambiaron historias, etc. Y resulta que cuando se descubren los rollos del Mar Muerto, llegaron y los compararon con las Biblias que se tenían en ese momento hebreas y eran completamente iguales. O sea, exactamente iguales. Uno que otro error, pero como les digo, como les decía el miércoles pasado, cosas de que repetían una línea, omitían una palabra y definitivamente un 0.5% de error en ese 100% de la compilación pues, que se hizo de la Biblia. Resulta que encontraron libros completos en estas cuevas, como el libro de Isaías, lo encontraron completico. Salmos casi completo, Levítico también, Deuteronomio, profetas menores, que son los que están antes de Mateo. Encontraron de todos estos que les acabo de mencionar más de 10 manuscritos de cada uno. Y todos, como les digo, exactamente iguales. De Génesis encontraron 10 manuscritos, de Éxodo 8, de Número 7, Daniel 6 y de Levítico 6. Encontraron todos los libros del Antiguo Testamento, a excepción de Esther, y en total se reunieron unas 200 copias de la Biblia hebrea. Es un hallazgo súper interesante. No les quise traer tampoco mucha más información como para no extenderme, porque la verdad que el estudio hoy está así súper corto, pero de verdad que esto me pareció un hallazgo súper tremendo. Entonces, para los que quieran continuar investigándolo, bueno, los animo. No les quise traer más acerca de las evidencias del Antiguo Testamento. Sin embargo, para los curiosos, aquí les traigo los nombres de otras evidencias que también se han encontrado y corroboran, confirman, o sea, pues definitivamente son de peso para el Antiguo Testamento como tal. Y estos son la estela moabita, los sellos de Baruch, se encontraron 250 sellos de estos. Cuando lo investiguen bien se van a dar cuenta porque es importante pues estos descubrimientos, porque son importantes. Allí les puse el código de Hammurabi o los textos Nuzi. No sé si han escuchado el código de Hammurabi. Son como quien dice, de reglas, derechos, leyes que se tenían hace muchísimo tiempo. Y resulta que lo curioso de eso es que ellos mencionan como tradiciones o costumbres
que ellos solían tener y que en la Biblia en Génesis también suelen estar. Les doy un ejemplo. Resulta que Sara le dio a Agar su sierva a Abraham para que tuviera un hijo con ella. ¿Sí habían escuchado alguna vez esta historia? Es decir, yo tengo una empleada, tengo un esposo y le doy a mi esposo a la empleada para que se acueste con ella y tenga un hijo pues con ella porque yo soy estéril. Eso era lo que se hacía en ese tiempo. No se tenía, entonces la gente y los arqueólogos o bueno, otros pues científicos decían como que es imposible, esa historia que está contando la Biblia, no, o sea, no la narran en ninguna otra parte. Y resulta que en el Código de Hammurabi o los textos Nuzi nos cuentan que sí se hacía comúnmente eso. Eso no significa que Dios lo aprobara, ¿no? Con eso. Significa que ellos tenían esas costumbres, ya. Entonces, en estos textos se encuentran también allí compiladas estas costumbres en el Génesis también están. También está la estela de Merneptah, para que la averigüen, y el anillo de Anán, y me imagino que muchas otras más, ¿sí? Listo. Ahora sí les quiero hacer la pregunta, entonces, digo, antes de continuar. Y necesito que todos respondan. La pregunta es, ¿la fe tiene que ser, como quien dice, un instrumento suficiente de peso y no más, y por eso entonces no investigo, por ejemplo, las evidencias, o qué piensan ustedes de la relación en que hay entre fe y evidencia? ¿O será que por la fe entonces mejor yo no investigo porque yo creo todo por fe? ¿O será que si al investigar entonces estoy deshonrando a Dios porque no tengo fe? Cuéntenme, ¿me entendieron la pregunta? Listo, los quiero escuchar. Vamos entonces a empezar con Carol, ¿sí? Pues yo siento que sí, o sea, uno tiene fe, pero en cierto punto, en lo más mínimo, digamos, puede llegar a tener alguna duda que se puede resolver al momento de investigar algo y quizás, o sea, uno sabiendo que sí, que eso puede llegar a pasar o que eso realmente existe, pero uno en el fondo irá como, o sea, quiero investigar como para que mi fe aumente y como para que mi credibilidad también aumente, pues digo yo, ¿no? En mi caso sería así, lo tomaría así. O sea, sí tengo fe, pero y sé que realmente, digamos, suceden las cosas, pasan las cosas, hay un ser supremo, pero digamos quiero como investigar, no sé, como para saber más o cosas así. Bueno, ok, Carol, gracias. Nelson, ¿quieres participar? Pues respecto a tu pregunta, pues yo creo que debe ser un equilibrio entre las dos cosas. Yo creo que uno tiene que, a partir de su fe, pues también tener como sus bases en lo que es real y lo que no, ¿no? O lo que es verdad y lo que no. Pero pues eso ya es una cuestión muy personal que las personas deciden explorar o no. Pero pues yo digo que sí tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas. Ok, Nelson, gracias. Mariana, ¿nos quieres compartir? Bueno, yo también estoy de acuerdo como con los dos, es como tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas, sobre todo cuando uno está enseñando, o sea, como en su caso, como que yo siento que uno tiene que ser responsable con lo que uno está diciendo, ¿sí? Y es como importante que la persona como que sepa lo que hay en la Biblia y externo a ella lo que comprueba su veracidad. Y no sé, siento que a mí me parece como súper chévere, como sumamente provechoso uno que tener como estos conocimientos porque descubrir esa clase de cosas, no sé, a mí me gusta mucho, me emociona mucho porque es como wow, o sea, algo que estaba escrito hace millones de años y aquí tenemos una prueba arqueológica o aquí tenemos como, pues no sé, a mí eso me parece como sorprendente. Eso me aumenta a mí la fe. Muy bien, ok, Mariana, gracias. Ronald, ¿nos quieres compartir algo? Pues no, o sea, no creo que deba haber un equilibrio, porque si hay un equilibrio se supone que tendré que tener la misma fe que lo mismo que yo sé, pero sí creo que es
pues como dijo Mariana, ya le aumenta la fe, a mí también. O sea, es interesante y me aumenta la fe saber esto, pero creo que la fe es independiente de saber esas cosas. Obvio, si la sé, pues me aumenta la fe y voy a creer más, pero no creo que tenga que haber un equilibrio. Ok, Ronald, muchas gracias. Mariana quiere opinar. Sí, o sea, por eso yo como que especifiqué que cuando uno la enseña, como que uno tiene esa responsabilidad, pues. O sea, en mi caso sí, yo dije como, bueno, ajá, me aumenta la fe y pues en el caso de Ronald como, pues eso es individual. Pero yo insisto, es como cuando se educa, como cuando se está enseñando, porque pues uno no puede solamente quedarse como con una versión. Me parece peligroso cuando uno la está enseñando, ya individualmente, cada quien. Ok, listo. Tete, cuéntanos. Pues yo la verdad considero que las dos cosas tienen que ir como mucho de la mano, porque si lo ponemos como en la sociedad de hoy, en los jóvenes de hoy, ya nadie como come entero, por así decirlo. Y creo que sí es súper importante como mirar más allá de lo que uno lee, e investigar como las evidencias, que hay algo que hay como que lo respalda, más allá de solamente la fe y de creer porque sí. Bueno, las opiniones de todos son muy válidas, muchas gracias. No me faltó nadie, ¿cierto? Respecto a esta pregunta, yo también la respondo, aunque pues igual, como les digo, no tengo la última palabra, no solamente es mi manera también de pensar. Creo que con la fe se inicia, ¿no? Pienso que es como el primer paso, ¿cierto? Eh, que hayan o no evidencias no limita a que yo crea o no, pienso. Sin embargo, claramente, como lo decía Tete, nosotros yo creo que somos una generación bastante curiosa y que de pronto no se cierra a las cosas y las quiere investigar por sí misma, ¿sí? Bueno, de pronto no todos, pero pues muchos sí somos pues en cierta medida así. Yo pienso que, como les digo, el primer paso que uno tiene que dar es la fe. Primero yo tengo que creer. Eh, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, pienso que definitivamente es el primer paso. Ahora, al investigar acerca de las evidencias, es súper interesante porque, bueno, por lo menos en mi caso, digo como que, uy Dios, todo esto ya está escrito, uy Dios, en serio lo pudieron descubrir, uy Dios, ve qué interesante, o sea, sí, o sea, yo tengo fe, wow, o sea, es increíble, definitivamente ha preservado el libro, su libro sagrado por años, o definitivamente hay evidencias de usted como creador, o definitivamente David existió, Nabucodonosor existió, Daniel existió, personajes e historias en la Biblia que definitivamente después salen a la luz que realmente existieron comprobando el relato bíblico. El próximo miércoles, si Dios lo permite, vamos a terminar acerca de este tema pues tan interesante sobre la Biblia, hablando de ahora no las evidencias arqueológicas, sino las evidencias científicas que hay precisamente y que nos daba la Biblia hace muchísimo tiempo y tiempo después, como quien dice, se confirmaron, pues, por así decirlo. Pero ya la Biblia lo decía, ¿sí? Entonces, ahora, me pareció muy interesante el comentario de Ronald en el sentido que, eh, como quien dice, no debo que mi fe, como quien dice, dependa de lo que yo pueda ver o no. Resulta que Jesús contó una historia no, cuando él resucitó, claramente los discípulos que lo vieron resucitar llegaron y dijeron, Jesús resucitó, él nos lo había dicho, nosotros no entendíamos, qué chévere, etc. Y un discípulo llegó y dijo, no, yo no puedo creer eso, la verdad. Discípulo, ¿no? O sea, había estado con Jesús, había visto los milagros de Jesús, había escuchado a Jesús, etc. Y llega y dice, no, la verdad que si yo lo veo
Es más, no lo creo ni viéndolo. Hasta que yo no le meta mis manos, mis manos, en las manos de él y en su costado, que sé que se lo lastimaron, no le creo. Es que no lo creo, de verdad. Y resulta que llega y Jesús precisamente se aparece a este discípulo y le dice, mire mis manos, tóquelas. Claro, se le aparece, y entonces él llega y se acerca y las toca. Y dice, uy, sí, Señor, qué pena. Era verdad, yo no le había creído. Y entonces Jesús llega y le dice, bueno, usted creyó porque vio, pero bienaventurado el que sin ver cree. Entonces, qué lindo. Por eso yo digo, primero tenemos que creer, no basar precisamente nuestra fe por lo que ven nuestros ojos. No basar precisamente nuestra creencia en Dios por lo que palpan nuestros sentidos. Bueno, con esto finalizo esta pregunta. Los espero en la próxima reunión. Les envío el link. ¿Listo? Volviendo entonces al tema, finalizo con las evidencias que hay acerca del Nuevo Testamento ya. Las que vimos anteriormente pues eran como del Antiguo, ahora sí vamos a comenzar con el Nuevo. ¿Alguien sabe qué son o qué es un osario? Bueno, yo la aprendí hoy. Un osario es como algo que están viendo así en la imagen, donde la gente anteriormente guardaba sus huesos. Pues cuando ya la gente se moría, entonces guardaban allí los huesos, ¿cierto? Resulta que en el año de 1990, unos excavadores encontraron una tumba con una docena de osarios. En ellos hallaron 6 que ya habían sido saqueadas por los ladrones y las otras 6 pues se mantenían intactas. Resulta que lo súper interesante es que hallaron pues era la tumba, se trataba de un osario que era la tumba de Caifás. No sé si han escuchado acerca de Caifás. Y resulta que allí le ponen la inscripción que se trataba de un hombre llamado José Ben Caifás, de unos aproximadamente 60 años. Cuando nos remitimos al texto bíblico, ¿qué nos dice el texto bíblico? Precisamente Caifás era el sumo sacerdote que acusó a Jesús. Súper famoso por la frase esa que dice que es necesario que muera un hombre y que no perezca todo el pueblo. Y entonces cuando le dijeron, no, pero yo no veo ningún mal en este hombre, él llegó y dijo, no importa que su sangre caiga sobre nosotros. De Jesús. Pues, momentos antes de esto. Entonces, nuevamente, un personaje que aparte de estar escrito en la Biblia, definitivamente lo encuentran aquí, pues, en la arqueología. También hay un segundo personaje súper famoso y es Pilato. Yo creo que este sí lo han escuchado, ¿cierto? ¿Qué es lo más famoso que han escuchado acerca de Pilato? Que no quería... Mariana está silenciada. Él fue el que no mandó a que Jesús fuese crucificado, ¿no? Pilato fue el famoso que se lavó las manos. ¿Se recuerdan? Por eso es que uno dice, bueno, se lavó las manos. Precisamente él se lavó las manos para quitarse toda culpa y responsabilidad de esa crucifixión injusta de Jesús, ¿cierto? Lo interesante con lo que se halló pues acerca de él es, bueno, esta piedra pues que se halló es un bloque de piedra caliza que fue descubierto en junio de 1961 por arqueólogos italianos dirigidos por el doctor Antonio Prova. Y resulta que en esta
piedra estaba precisamente escrito, vea que no toda la piedra pues se alcanza a leer, ¿cierto? O sea, vea que hay unas poquiticas como letras, ¿sí? Y entre esas poquitas letras se alcanza a leer Pilato, ¿sí? Entonces, nuevamente, y pues esto se alcanza a leer Pilato y él entregándole, dedicándole un templo al gobernador de ese momento, que era el emperador Tiberio. Y efectivamente la Biblia lo menciona. Entonces, pues realmente tiene que ser el mismo Pilato de la Biblia. Hay otras evidencias que se encuentran también acerca del Nuevo Testamento, como Erasto en la ciudad de Corinto, pueden averiguarlo, o el registro sacerdotal. Entonces, para que sepan. Y finalizo con una historia, que bueno, más que una historia fue algo basado en hechos reales. No sé si han escuchado acerca de William Ramsay. Resulta que él, súper interesante porque fue un químico británico, recibió un premio Nobel de Química en 1904, investigó gases atmosféricos y descubrió los famosos gases argón, helio, neón, criptón y xenón. Yo me imagino que todos en química los habrán estudiado. Resulta que él, aparte de ser un químico británico, era ateo y desconfiaba demasiado claramente en el texto bíblico. Decía, la Biblia definitivamente es un mito. Resulta que cogió dos libros de la Biblia, Lucas y Hechos. Empezó a investigar acerca de los lugares que Lucas y Hechos mencionaban, acerca de los personajes que mencionaban, acerca de las islas que mencionaban, acerca de, bueno, no recuerdo qué cosas más. Total, empezó a investigar y resulta que en sus excavaciones arqueológicas, vean lo que encontró. Encontró 32 países, 54 ciudades, 9 islas mencionadas por Lucas en el libro de Hechos, y que se dio cuenta que precisamente estos lugares, estas islas y todo lo que mencionaba Hechos y Lucas eran lugares reales, que realmente existían. Entonces, ¿cómo era posible que fuera un mito? Y precisamente pues él era ateo y eso como que le hizo cambiar literal pues su visión, porque pues de pasar a pensar que la Biblia era un mito, definitivamente la comprobó pues al ver que realmente todos estos lugares existían. ¿Por qué el libro de Lucas y por qué el libro de Hechos? Si ustedes lo pueden leer en algún momento, son libros fascinantes, y el libro de Hechos habla de la historia de la iglesia cristiana cuando Jesús ascendió. O sea, cuando prácticamente los dejó pues solitos, pero claramente pues estaban con el Espíritu Santo. Y bueno, seguimos teniéndolo nosotros también. Entonces, esa historia de crear iglesias, de predicar a Jesús, porque la gente en ese momento no creía que realmente fuese el Hijo de Dios, mencionan muchísimos lugares y precisamente este químico británico se tomó la tarea de viajar e investigar por él mismo la veracidad de estos libros y miren lo que dijo. Me propuse buscar la verdad en la frontera entre Grecia y Asia y la encontré allí, en los Hechos de los Apóstoles. Las narraciones de Lucas fue quien escribió el libro de Lucas y el libro de Hechos. Dice, las narraciones de Lucas son más confiables que las de cualquier otro historiador y pueden soportar el escrutinio más minucioso. Entonces, imagínense, escrutinio, ¿qué significa? Pues la investigación más minuciosa, o sea, mejor dicho, con lupa, con microscopio, la soporta porque realmente fueron libros que se escribieron basados en hechos reales. Termino diciéndoles entonces que, bueno, hoy solo les traje algunas de las muchas evidencias arqueológicas que hay y que se encuentran acerca de este libro tan increíble que es la Biblia. No sé si tengan palabras finales, si tengan algo por agregar, algo que les haya llamado la atención o por el contrario alguna duda que tengan. O entonces vamos a terminar con una oración. Entonces cerramos nuestros ojos y oramos. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos diste de aprender mucho más acerca de ti y porque definitivamente, Señor, tu palabra ha sido inspirada. Lo creemos, Señor, y gracias por las evidencias que has dejado para que también
lo podamos saber. Quédate con Mariana, quédate con Carol, quédate con Ronald, con Gabriela, con Tete, con Nelson, con todos los que participaron hoy, Señor, y con los que no pudieron estar también. Que tu Santo Espíritu siga con cada uno de nosotros, Señor, y nos guardes y nos cuides, Dios. Gracias, Señor, por tu gran amor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, muchachos, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias, Juan. Y besos. Gracias. Bye, besitos. Chao.